entrevistado el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. ¿Cómo te va, Carlos Luis? Hola, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí junto con ustedes. Luisa, Bolo, quien te habla. Y como Bolo no ha hablado y Luisa tampoco, cedo el paso a Luisa, porque primero las damas y después el feo. Gracias, semidios. Eres muy amable, mi querido Ramiro. Muy amable. Mis compañeros siempre tan caballerosos. Sí, abogado Sánchez, qué gusto saludarlo. Bueno, de mi parte, a propósito de este decreto ejecutivo, que es el que ha hecho noticia y que nos sorprendió a muchos, porque tal vez y sobre todo la oposición recalcitrante que ha tenido el gobierno en el seno de la Asamblea, jamás creo que se esperaron que el presidente iba a tomar esa decisión, y en virtud de que son precisamente ellos, los afectados directos, los que han señalado que es inconstitucional y que las causales que citó el presidente, crisis política y conmoción interna, no se cumplen en el segundo punto, quisiéramos que usted, como constitucionalista, pueda ayudarnos a dilucidar quién ha faltado a la Constitución, el presidente o quienes están condenando ese decreto ejecutivo, acusando incluso al primer mandatario de haber dado un golpe de Estado y haberse convertido en un dictador. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de expresar mi opinión sobre este particular, que naturalmente hay centenares de opiniones diferentes. Pero a ver, empecemos por el principio. La Constitución de la República del Ecuador, en un Estado constitucional de derechos como lo es en nuestro país, bajo el imperio además del control que ejerce la Corte Constitucional, ha venido siendo pisoteada y mucho por la Asamblea Nacional. Yo no creo que por el presidente de la República. Si me hace esa pregunta, que particularice quién entre estos dos actores políticos en esta pugna de poderes que vive el Estado ecuatoriano, yo creo que quien ha pisado la Constitución ha sido la Asamblea Nacional. Y con esto de que con la herramienta jurídica que propone la Constitución, como lo es el juicio político, la forma atropellada, torpe, diminuta, inconsulta, en la que se presentó apuradamente una petición de juicio político y que fue calificada de forma curiosa por la Corte Constitucional, por decirlo menos, en un intento que tuvo que pasar por, digamos, la producción de dos borradores, uno muy decente, por cierto, y el otro, digamos que algo forzado para dar lugar a este enjuiciamiento político. Yo creería que es muy obvio que si la Asamblea Nacional tuvo dificultades hasta para producir, para pensar cuál es la causal para el enjuiciamiento político, empezó por uno, fue por otro, ni siquiera el nombre del presidente de la República podían escribir bien en la redacción de esta petición de juicio político, y luego llegar al inicio del proceso sin un informe. Realmente yo creo que queda claro que quienes han trastocado lo que dispone la Constitución son los asambleístas nacionales. Pero ¿hubo conmoción interna o ha existido conmoción interna, que es lo que muchos están objetando? Bueno, la causal habla de conmoción interna o de crisis política. Yo creo que el gobierno apunta hacia una motivación de su decreto ejecutivo relacionado con la crisis política. Y ahí vamos a ver, porque este país, reitero, ¿no? El Ecuador es un Estado constitucional de derechos sometidos al control constitucional que lo ejerce la Corte Constitucional. No podía la Corte Constitucional revisar de oficio, es decir, sin la petición de alguien, si este decreto ejecutivo es o no constitucional, pero tal como se lo prevenía, ya lo han solicitado, entiendo que varios actores políticos, y entonces será la Corte Constitucional la que defina si hay o no una crisis política. ¿Tiene un plazo para poder pronunciarse o es a su libre albedrío? No es indefinido, tiene plazos razonables en la ley. Lamentablemente los plazos son muy cortos, atendiendo la realidad política del país. Yo no me imagino que la Corte Constitucional se vaya a demorar más de 15 días en resolver este asunto, ya sea inadmitiendo este pedido de inconstitucionalidad o dándole trámite. ¿Y cuál va a ser la discusión en todo esto? Yo creo que es muy obvio que se trata de la motivación y de la suficiente motivación del decreto ejecutivo, como siempre, porque ese es el meollo de toda discusión que llega a la Corte Constitucional. Recordemos que todo acto del poder público debe ser motivado, eso es una garantía constitucional.
Y en consecuencia, esta motivación, que no es otra cosa que la correlación entre los fundamentos fácticos y la base legal argumentada para tomar esta decisión, están expuestos a la opinión pública. La pregunta es, ¿hay o no crisis política? La respuesta obvia, creo yo, que para los no entendidos en derecho, desde un punto de vista social, humano y político, sí hay una crisis política. Desde el momento en que el presidente Lasso se sentó a gobernar, creo que a los 2 meses enfrentó ya un levantamiento, una movilización en las calles. Es muy obvio que hay un bloqueo parlamentario a toda decisión que pretende tomar el gobierno. Es muy obvio que hay una persecución también a través de la Administración de Justicia Penal para el entorno cercano del gobierno. Entonces, el presidente también ha acusado de que sus ministros han sido convocados en cientos de ocasiones, creo que miles de ocasiones, a comparecer ante la Comisión de Fiscalización. Pero esto es desde el punto de vista operativo, humano, social, no jurídico. Entonces ya veremos, y de eso hay que estar muy atento, ya veremos si la Corte Constitucional, entre sus definiciones, que por cierto no existen aún en jurisprudencia sobre este particular, que define como una crisis política. Y algo podemos colegir de circunstancias anteriores. Cuando la Corte Constitucional se refirió sobre la legalidad, sobre la constitucionalidad de los decretos ejecutivos alrededor de los levantamientos y movilizaciones que se presentaron en el país, la conmoción social, la grave conmoción, se relacionaba a factores externos. Y algo se entiende que en esa misma medida la Corte Constitucional deberá determinar si estos factores externos le han impedido al gobierno hacer su trabajo. Bolívar San Martín. Gracias, Luisa. Carlos Luis, a ver, ¿se puede gobernar a través de decretos de ley económicos? Yo creo que es muy difícil, pero son las reglas que están jugadas en la Corte, en la Carta Magna. Para que lo entiendan, quienes de pronto no lo sepan, no es que el presidente de la República se ha transformado en un monarca y puede decretar lo que le dé la gana. El decreto ejecutivo que está los decretos ejecutivos que está facultado a tomar durante este periodo de tiempo. Decretos leyes. Son decretos leyes, pero solamente referido a la parte económica. Claro. Entonces no es que él puede reformar la normativa penal, no es que él puede reformar la Constitución, no es que él puede reformar cuestiones que no tengan que ver con lo político, con lo económico urgente. Así que sí, son 6 meses en los que el presidente de la República podrá gobernar a través de decretos leyes, como bien refiere Ramiro, pero estos decretos estarán sometidos también al control posterior de la Corte Constitucional. En este país, que se dio a sí mismo una nueva cosmovisión en Montecristi, es un régimen presidencialista como lo estamos viviendo. El presidente tiene tremenda facultad de disolver la Asamblea Nacional, pero está sometido a las garantías y a las normas establecidas en la Constitución. Pero creo que a esta altura queda claro que quien nos gobierna es la Corte Constitucional. Entonces, claro, se convierte en una colegisladora la Corte Constitucional en estos momentos. Y ahora precisamente porque hay qué sé yo, a ver, es que no sé el término jurídico, en todo caso hay un reclamo hacia de quienes fueron cesados ayer. Sí, hay una acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad, gracias. Sí. Y entonces la Corte tiene que pronunciarse en el menor tiempo posible. Definitivamente. Porque a medida que vayamos diluyendo el tema, caramba, lo que no queremos y lo que menos se quiere es que se agalienten las calles. Así que la participación de ellos más otros temas es fundamental. Tienen que ser responsables con el momento político que vive el país. Y para que quede claro, este pedido de inconstitucionalidad que ha sido elevado por los asambleístas nacionales se refiere a que, y por si acaso, también en alguna medida coincido con la pobre decisión de haber demorado tanto este decreto ejecutivo al punto que ya parece ser que es un intento por evitar la continuación del juicio político. Y esa no es una causal prevenida por la Constitución. Más bien si esta idea prospera en la cabeza de los jueces de la Corte Constitucional, sería una causal para decretar su inconstitucionalidad. Entonces, es difícil la tarea que tienen en sus manos los jueces de la Corte Constitucional.
Y una más, solamente a propósito de esa A ver. idea, un punto, perdonen el abuso. Oiga, pero si la Corte decide invalidar o indicar que ese decreto no tiene validez, yo me imagino que todos los que están felices de que la asamblea haya sido disuelta se van a ir a parar allí con cartelones y van a pedir que también los disuelvan a ellos. Definitivamente las calles... Mire, hay algo que he notado en este supuesto descontento social que se supone que hay alrededor del gobierno de Guillermo Lasso. Definitivamente hay cosas que no ha hecho bien, definitivamente hay cosas en las que se ha demorado y definitivamente hay un descontento por la cuestión económica y social y la desinstitucionalización del país. Pero a diferencia de otros escenarios políticos que yo he vivido anteriormente, yo no veo que haya un clamor popular en las calles porque Guillermo Lasso salga del gobierno. No lo veo. Entonces yo no sé cómo va a reaccionar la ciudadanía cuando, por poner un ejemplo, la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo y lo devuelva a Guillermo Lasso a continuar con el juicio político. Es un escenario interesante, lamentable, porque nos toca vivirlos como ciudadanos de este país, pero muy interesante desde el punto de vista jurídico y político, porque se ve como un político se condena a sí mismo por la demora en tomar sus decisiones, por la poca habilidad de coordinar con su oposición y con sus aliados al inicio del gobierno, que se transformaron también en su oposición. Carlos Luis, gusto de tenerte a ti. Algunas precisiones. La Corte no es colegislador. La Corte va al control constitucional de un decreto ley presentado por el presidente de la República y no es que va a cuestionar la pertinencia o no del decreto que manda el presidente en su contenido, sino en que se verifique que los presupuestos constitucionales que están incursos en ese decreto se hayan cumplido. ¿Estamos en lo correcto? Estamos de acuerdo en eso. Ya. Entonces, y segundo punto, yo veo en el decreto último, el segundo que acaba de mandar a la Corte, el de la reforma tributaria, que lo conversamos la semana pasada aquí cuando vino Pablo Arosemena y Francisco Briones sobre la reforma tributaria. Habían dos líneas que decía, este decreto, esta ley entrará en vigencia inmediatamente. Uh-huh. Y les decía, eso no es constitucional porque las leyes tributarias entran para los ejercicios fiscal siguiente y los ejercicios fiscales son de año corrido. Entonces esta reforma debería entrar en enero del 2024. Me dice, sí, pero vamos a ver quién pone la acción de inconstitucionalidad de esta ley, pues si a todos les conviene. Pues bueno, cayó en sede constitucional. Y este es un ejemplo clarísimo de lo que la Corte puede observar dentro de una decreto ley que ha enviado el presidente de la República. ¿Tú lo ves así? Lo veo así y de hecho tenemos precedentes muy cercanos, circunstancias que parecen muy obvias. El control de la seguridad interna del país. El gobierno nacional, para retomar las cárceles, el control de las cárceles del país, pretendió contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Corte Constitucional no se lo permitió. Entonces, cosas que parecen muy obvias, cosas que parecen necesarias, ya tenemos pronunciamientos que la Corte Constitucional se ha plantado firme en el estricto cumplimiento de la ley y en el Estado, en el imperio del derecho. ¿Tú tienes claro los tiempos que tiene la Corte para evacuar las acciones que han presentado los ex asambleístas que se sienten perjudicados por el decreto emitido por el presidente el día de ayer en la mañana? Es discrecional. La Corte tiene la facultad de discriminar las causas según la importancia y la urgencia, y en tal virtud, pues los tiempos regulares oscilarían entre unos 15 días a 21 días, es decir, en 2 o 3 semanas esto debería estar resuelto. Miren lo rápido que resolvió el dictamen para dar lugar al juicio político. Más o menos se tomó un par de semanas. Yo creo que va a ir por ahí. Por información que he conversado con algunas autoridades electorales y me parecería que me han dicho que el día de hoy convocarían elecciones. Si se convocan a elecciones el día de hoy,
en tu criterio jurídico, crees que se blinda cualquier posibilidad de pronunciamiento que tenga la Corte Constitucional por sobre el decreto, o los actos del Poder Electoral son unos y el acto del Poder Ejecutivo es otro, y que solo inmiscuye al Poder Electoral y no al Poder Ejecutivo? No, no creo que es así. De hecho, el fenómeno es un fenómeno interesante, ¿no? El de la aplicación de la temporalidad de la ley. En este caso, cuando uno encuentra un conflicto normativo, existen criterios de aplicación. En primer lugar, el criterio de especialidad. Entonces, si la Corte, si la Constitución ordena algo y se toma una decisión con fundamento en una norma de rango constitucional, esta decisión evidentemente tiene validez, es ejecutiva, es ejecutable, debe llevarse a cabo. Sin embargo, el acto que se refiere a la convocatoria de las elecciones, que es un acto de ejecución como consecuencia de esta decisión primera, por muy investido que se encuentre de este blindaje constitucional respecto al proceso electoral, no deja de provenir de un origen que, si llega a ser declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, lo lógico es que una cosa lleve a la otra, porque el derecho es lo primero que tiene sentido común. El derecho parte de un análisis axiológico y de un análisis de sentido común. Entonces, si el origen de la decisión del Tribunal Electoral es declarado inconstitucional, la consecuencia lógica es que todo lo que se haya tomado como consecuencia de esa decisión también queda sin efecto. Y de hecho, si llega a pasar, la Corte Constitucional también deberá pronunciarse sobre este particular y todo acto que se haya tomado como consecuencia del decreto ejecutivo. Esperemos que no. Yo le digo sinceramente, yo no veo a la Corte en eso, perdón. Yo espero que no. Creo que deben, como seres humanos que son, y por eso los jueces son personas de carne y hueso, con valores, con principios, con sentimientos, porque si no fuera muy fácil desarrollar un sistema informático para aplicar una ley. Sería muy fácil, como lo que pretenden ahora con la inteligencia artificial y todo aquello. Pero la razón de ser de que existan jueces de carne y hueso en frente a la decisión de administrar justicia, particularmente la justicia constitucional, precisamente parte de este tipo de circunstancias en las que prima o debe primar la justicia por sobre lo formal. Sí, ahí viene la reflexión. Tú y yo somos abogados y somos defensores primero del cliente y después del derecho, dependiendo en qué posición nos encontremos, en qué orilla estemos, o de jueces o de abogados en ejercicio. Pero la reflexión es la siguiente: un magistrado debe tener, a más del derecho en su mano, los valores de oportunidad y conveniencia sobre el interés general, no sobre el derecho en sí, porque el derecho en sí también es el interés, el sumum es el interés general, en este caso la Corte Constitucional, sobre el cual también tiene que velar. Y no podemos irrumpir con una resolución que ponga al país en vilo. Así es. ¿Ya? Y sobre los hechos consumados, yo tengo algunos ejemplos en la cabeza. A Rosalía Arteaga se le negó el derecho a asumir la presidencia y luego después el presidente Lucio Gutiérrez le reconoció su calidad de expresidente, pero jamás le devolvieron el cargo. Segundo, magistrados de la Corte Suprema ganaron juicios internacionales, magistrados de la Corte Constitucional ganaron juicios internacionales y solo tuvieron las indemnizaciones del caso. Coroneles que no fueron ascendidos a generales ganaron los casos, pero jamás recibieron el mando. Pudieron haber recibido el título, pero jamás recibieron el mando. Pasaron de nombramientos de sentencia a servicio pasivo inmediatamente. En la aplicación del derecho administrativo y constitucional, ¿estaríamos frente a la teoría ya de los hechos consumados? Yo no creo. Todavía no. Yo no creo que todavía estemos frente a eso. Y cuando el Consejo Nacional Electoral convoque, ¿no crees que ya estaríamos todavía? Tampoco lo creo. Ya. Tampoco lo creo. Y yo, sobre este en particular, una reflexión que es muy importante. El derecho es una herramienta puesta al servicio de la ciudadanía y no al revés. No puede ser que un excesivo formalismo anteponga el bien común o el interés general de la ciudadanía por sobre la aplicación de una norma o los intereses particulares.
Así que yo le doy un voto de confianza a la Corte Constitucional en esto. Yo creo que va a dar paso al decreto ejecutivo, así como dio paso a un juicio político, que era cuando menos cuestionable. Este decreto ejecutivo, yo no creo que es cuestionable, yo no creo que está en cuestión que hay una crisis política. Vamos a ver si estas definiciones se llevan a lo técnico, a lo jurídico, a lo milimétrico, pero yo creo que Ecuador vive una crisis institucional en lo político desde hace mucho tiempo que le ha impedido a un gobierno ejercer sus funciones. Y yo creo que eso es indiscutible. Como constitucionalista, ¿usted cree que, dado el momento que estamos viviendo, ameritaría, sí, de pronto no para el gobierno transitorio que le tocará terminar su mandato en el 2025, si la Corte Constitucional valida con su pronunciamiento el decreto ejecutivo presidencial, pero sí para el que venga? Y no sé, y me gustaría oír su opinión y también la tuya, mi querido Ramiro, y por qué no también la de Bolívar, por la agudeza de tus comentarios y de tu percepción y lectura de lo político. Pero ameritaría que aquel que entre a partir del 2025, y obviamente dependiendo de quién será el escogido por el pueblo, mejorar, implementar o articular una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, tan pronto se monta en el caballo y llega, porque pretender hacerlo luego pues ya será demasiado tarde. Mire, yo he tratado de ver este fenómeno, que es un fenómeno regional. Latinoamérica entera está en un péndulo de la izquierda a la derecha desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Yo mismo provengo de una madre chilena que huía de la desgracia entre el gobierno de Allende y Pinochet. Yo, desde entonces, estamos hablando de que esto es una génesis latinoamericana que se ha ido profundizando con el fenómeno del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Y yo creo que estamos en un momento político de importancia, pero lamentablemente pienso que sí. A Guillermo, ¿cuál es el problema de Guillermo Lasso? Le tocó asumir un gobierno poniéndose un traje que no le quedaba a su medida, con una constitución y una cosmovisión socialista, presidencialista, autoritaria, y pues Guillermo Lasso se ha pintado como un demócrata, ha actuado en consecuencia, no ha sabido articular con la política tradicional y se ha visto cercado precisamente por este tipo de herramientas que trae la ley. Entonces el gobierno que venga, sea él mismo, sea otro diferente, va a tener los mismos problemas. Y miren que el propio Rafael Correa ha dicho que de llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana a gobernar, ellos, que son quienes impusieron este sistema, van a proponer una reforma constitucional. Entonces resulta que este sistema no le funciona a nadie. Es muy lamentable eso. Las constituciones no deben ser reglamentarias, sino dogmáticas, y que deben de tener principios generales de los cuales deriven las leyes. ¿Para qué? Para poder reformar las leyes y no la Constitución, para que los principios estén. La Constitución, entre menos artículos tenga, más sabia es. Y esta Constitución de Montecristi, que se hizo en la madrugada frente a la urgencia del plazo que se cumplía, si usted recordará, Carlos Luis, en una noche se aprobaron más de 300 artículos. Entre gallos y medianoche. Entre sueños y pesadillas. Artículos también claro, en la última hora, sí. Entre sueños y pesadillas, ¿ya? Entonces, no puede ser que cada vez que gane con abrumadora mayoría, o bien sea la derecha o bien sea la izquierda, el contenido de una constitución incomode al gobernante y hagan pensar a la ciudadanía que también le están perjudicando a ella. Entonces yo no sé, Carlos Luis, si ensayar más bien un marco legal mínimo dentro de una constitución en que se garanticen derechos, ¿ya? Y trabajemos más en las leyes secundarias que deriven de la Constitución y sus principios, sería algo más sano, porque repensar una constituyente es simplemente darle tijeras a un sastre o a un mono, según escoge el pueblo. No sé qué opinas. No, y yo creo que todo esto gira alrededor de la legitimidad que pueda llegar a tener un líder político que lamentablemente yo veo no existe en el país. Jaime Nebot, que era un líder político, por decirlo de alguna forma, que le hacía
una supuesta oposición al correísmo o al socialismo del siglo XXI, no ha seguido actuando activamente en la política nacional y pues detrás de él Rafael Correa, que ha sido incluso hasta condenado por la justicia nacional como autor de un delito muy grave, está prófugo de la justicia. Y detrás de esos dos actores políticos que son los de importancia en el último tiempo en el país, yo no encuentro que alguien reciba... Ojo, yo no estoy hablando de coincidencias personales con ninguno de los dos, estoy hablando desde la objetividad. Yo no encuentro que ningún otro político reciba la popularidad que llegaron a tener en su momento y en consecuencia la legitimidad. Si usted habla de un marco legal mínimo, nos encontramos con la discrecionalidad del gobierno y tiene que sostenerse más de 4 años. Nadie va a cambiar el país en un periodo presidencial. Sí, pero ahí voy a discrepar. Tiene que ser un Carlos. proyecto. Voy a discrepar con usted en cuanto a la legitimidad. Hitler ganó con unas abrumadoras mayorías y aprobó lo que le dio la gana de aprobar con el apoyo del pueblo. La legitimidad es de doble vía. Es de origen y es en el ejercicio. Porque usted puede tener todos los votos que sea para llegar, pero en el ejercicio tiene que legitimar con la autoridad de lo que está diciendo y escribiendo y proponiendo. Entonces, no al amparo de que en las urnas obtengo los votos que me dan casi la calidad de emperador, voy a romper los principios democráticos porque tengo al pueblo atrás. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí, estamos de acuerdo, pero eso es una categoría que lo debe dar la historia. Claro, pero nuestro llamado es a desmenuzar. Gobernabilidad. Para que alguien pueda hacer un cambio sustancial en el país, debe estar legitimado para sostenerse en el tiempo y llevar adelante un proyecto. Yo creo que Guillermo Lasso lamentablemente no pudo. Sí, en eso coincido con usted. Lamentablemente no pudo. Porque la política no se aprende en fundaciones, sino en el ejercicio diario. Así es. Y la vacuna del pueblo le faltó. Él puso mucha vacuna contra el COVID, pero él no se inoculó contra la mala política. Y no aprendieron, pues rodeado de criaturas no se puede gobernar tampoco. No sé, Bolo, si tú tienes alguna otra pregunta. No, más que nada es una reflexión, ¿no? Yo le he venido sosteniendo que se hace necesario para mí otra nueva constituyente. Claro, de la Ramiro también es válido, ¿no? Hacer reformas también en base a lo que se debería rectificar. Pero lo que tú señalas, Carlos Luis, es lo que me preocupa. El hecho que en el Ecuador ya no hayan rivales políticos, no hayan contendores, no hayan opositores, sino que prácticamente hayan enemigos. Y este sistema político se convierte en un sistema canibalista, donde ya nadie entiende de razones y donde prácticamente las emociones superan a la racionalidad. Eso es lo que me preocupa. El populismo político. Y de allí que creo que buscando un punto medio de equilibrio, tanto su lectura como hombre conocedor del derecho y de leyes, al igual que Ramiro, creo que lo peligroso podría llegar a ser si en el 2025 quien, de acuerdo a la voluntad popular, llegase al poder, por muy imbuido de legitimidad frente a una mayoría que lo lleve hasta el poder, si se trata de alguna persona de carácter populista al punto de llegar al fanatismo, sería así de consecuencias terribles, porque a lo mejor llegamos a tener algo peor que lo que ya tenemos. Entonces, ese es el riesgo y el peligro, lo cual a mí también me hace a ratos inclinarme también en lo que decía Ramiro, en torno a por qué no hacer o dar paso a ciertas reformas que permitan una gobernanza o una gobernabilidad equilibrada indistintamente de quién sea el próximo presidente, no del transitorio que viene, sino de a partir del 25 en adelante, su ideología o tendencia política, más allá de que sea de la izquierda, más allá de que sea de la derecha, más allá de que sea del centro o de donde venga, pero que su gobierno no intente hacer una nueva constituyente a su corte y confección y a su medida, a su hechura. No, tiene que ser pensando en función del país, más allá de su ideología política, para que
situaciones como las que hoy estamos viviendo, en virtud de esos excesos que yo sí creo en lo personal, que se cometieron en Montecristi, no se repitan. Yo creo que debemos tener como ejemplo lo que está pasando en Chile, donde un gobierno de izquierda entró fuerte, con expectativas de cambios, propuso una asamblea constituyente y el pueblo le dijo que no. Así es. Por los excesos. Así es. Esa sociedad ha dado una muestra de ecuanimidad, de inteligencia, de sobriedad, y ojalá podamos emular de la sociedad chilena, que la sociedad ecuatoriana también le ponga un alto a los excesos de los políticos. Porque son procesos, ¿no, Bolívar? Son procesos que se van viviendo en cada país de nuestra región. Pero y como usted dice, Chile es un gran referente. Así es. Sí, Chile dio un paso a la izquierda, pero luego le dijo, no, así tampoco. Esta constitución no nos cuadra. Esperemos. No, definitivamente, es una madurez. ¿Sabes por qué? Y para cerrar, porque ya nos vamos a un corte. Tal vez el hecho de que el pueblo chileno en su momento haya pasado por periodos de mucha inestabilidad. Fíjate tú, cuando señalaste tú hace un momento, cuando en el 73 llega Salvador Allende, y luego cuando viene de golpe y porrazo se instala Pinochet, izquierda, derecha. Pero algo que sí tengo que destacar, Carlos Luis, lo hemos sostenido en otras entrevistas, fíjate que al menos hay una sindéresis en cuanto a la hoja de ruta, pese a tener diferentes ideologías, izquierda, derecha, pero en cambio aquí en el Ecuador, cada quien, como bien dijiste hace un momento, son 4 años, yo en 4 años no puedo hacer mayor cosa, y mañana más tarde quien venga a reemplazarme dirá, no, ese precio no sirve, vamos nosotros a intentar con esto, porque no hay precisamente la concertación, no hay el diálogo, es lo que señalaste. Y a pesar de eso, en el caso de Chile, y de lo que fue particularmente por el tema de la seguridad social, a partir de allí comenzaron a verse mucho las desigualdades, las inequidades, y fue lo que provocó esa reacción de rechazo, a ratos violenta, del pueblo chileno, lo que motivó pues a tener ese tipo de reacciones y a que se orillaran a un cambio de la ideología en cuanto a sus presidentes. Entonces eso me lleva a pensar que todos los excesos, como usted bien lo señala, son malos. Hay que siempre buscar un punto de equilibrio, un punto medio. Pero decía que a pesar de todo eso es innegable que versus lo que ocurre en Chile y más allá de sus deficiencias, son sin duda un referente para la región en cuanto a todo lo que han progresado y en cuanto a todo lo que han conseguido y logrado, indistintamente de que el péndulo vaya a la izquierda, a la derecha, de la derecha a la izquierda y viceversa. Pero sí han avanzado, creería yo, porque a pesar de las diferencias ideológicas de sus gobernantes, sí ha primado ante todo, más allá de que puedan también tener sus intereses partidistas y, ¿por qué no?, de grupo y personales, pero al final de todo sí ha llegado a primar, después de Pinochet, los intereses del país como tal. Y yo creo que eso es lo que nos falta, le falta a nuestra clase política. Definitivamente, y bueno, un voto de confianza para la Corte Constitucional, que hagan lo justo, lo correcto y lo mejor para el país. Es lo que esperamos todos. No sé si tenemos que irnos a un corte. Le agradecemos muchísimo Carlos Luis Sánchez, presente esta mañana aquí en Diálogo, por sus valiosos aportes y comentarios. Yo les agradezco a ustedes este espacio, que es muy importante. Nos vamos a una breve pausa.